Bueno, sean muy bienvenidos a este conversatorio sobre apraxia del habla infantil y habilidades sociales. Vamos a empezar comenzando, a ver si puedo pasar, un poco contando la historia de cómo surge este conversatorio, cómo empezamos con Rocío. Rocío es yo soy, García Silvina, soy fonoaudióloga de Argentina, y Rocío Sepúlveda es una colega de Chile. ¿Sí? El año pasado, Rocío organizó para que vaya a Chile Eddie Strand con Julie Case a dar una formación sobre apraxia en DTTC. Entonces, en esa oportunidad yo pude viajar a Chile a formarme. Y bueno, dicho sea de paso, fue la primera vez que llegó a Latinoamérica este tipo de formación, así que bueno, nada, Rocío y tuvo mucho trabajo para organizar esa jornada, ese evento, y digamos, en esa oportunidad, obviamente, participamos distintos colegas fonoaudiólogos de toda Latinoamérica. Y bueno, y a partir de ahí nos conocimos en persona con Rocío, y surge un poco todo esto de juntarnos en un principio a estudiar. Empezamos a revisar casos de pacientes, a hablar sobre cuestiones dudas o sobre cosas que leíamos en papers sobre la apraxia. Y bueno, como ahora sabemos que el 14 de mayo es el Día de la Concientización de la Apraxia, el mes, digamos, de mayo también, nos pareció como interesante plantear el hecho de las habilidades sociales, que sabemos que es un tema que no se suele tocar. Siempre hablamos con Rocío de esto, ¿no? De que obviamente uno siempre se forma en cuestiones motoras del habla, ¿no? Bueno, ¿cómo ayuda a que mi paciente básicamente hable? ¿Cuál es la mejor técnica? ¿Cuántas sesiones? ¿Qué podemos hacer para que trabajen en el hogar con respecto al habla? Y sabemos que las últimas investigaciones comienzan a hacer hincapié, empezar a observar qué cuestiones más allá de lo motor del habla hay que trabajar con los pacientes. Entonces este conversatorio abierto a la comunidad un poco es dar inicio a ver de manera sí, global, integral, qué podemos hacer para sumar no solo a la calidad del habla del paciente, sino a la vida y a las habilidades sociales, y a que el niño se pueda desenvolver de una manera autónoma, funcional, en distintos ámbitos, no solo con nosotras en el consultorio de fonoaudiología, sino también en el kinder, en el jardín, ¿no? Jardín de infantes, como decimos acá en Argentina, o en la escuela. Entonces, un poco a partir de eso surge, y también sabemos que todos trabajamos por lo general en interdisciplina con docentes, con psicopedagogos, con psicólogos. Entonces, poder traer este tema hoy eh, para entre todos también repensar, los que son fonoaudiólogos, nuestras prácticas, y las familias que de repente también tengan en cuenta las habilidades sociales, que obviamente es un tema súper importante, y también pensar cómo podemos ayudar a los niños en este aspecto. No sé, Rosy, ¿vos querés sumar algo más? Si me olvidé de algo. No, no, está súper, súper, Está súper la súper, seguimos. introducción. Sí, seguimos. Entonces, con Rocío, cuando dijimos, bueno, vamos a hablar sobre habilidades sociales y apraxia, teníamos que pensar a quién convocar para sumar a esta mesa, digamos, ¿no? A este conversatorio, y fue a raíz de eso que sumamos. Bueno, primero voy a presentar a Rocío. Rocío Sepúlveda es fonoaudióloga, es de Chile, tiene formación en apraxia del labio infantil y diplomada en investigación de ciencias de la salud. Yo soy García Silvina, soy fonoaudióloga, también estoy formada en apraxia. Comencé con la formación en Prompt, Bridging, y luego me formé en DTTC, y soy docente universitaria. Y a raíz de esto convocamos a dos también, a Jessica Longo, que es psicóloga, futura fonoaudióloga, ya está muy próxima a recibirse de fono, así que nos pareció que su mirada, ella tiene una diplomatura en autismo, también diplomada en educación y crianza de la primera infancia, diplomada en neuroeducación, y también es docente universitaria en la Universidad de Morón. Entonces, la realidad es que yo con Jessica ya hace varios años que nos conocemos, compartimos formaciones, también pacientes, así que sé su mirada integral, sumado a que le falta muy poquito para recibirse de fono. Entonces nos pareció sumamente interesante poder sumarla a este conversatorio. Y también de Chile, Rocío conoce a la licenciada Anita Quintana, ella es fonoaudióloga,
magíster en educación, diplomada en especialización en difluencia y también en autismo. Así que nos pareció sumamente también, integrar su mirada en difluencia y en autismo. No sé, Rosy, si quieres sumar algo más, de Anita. No, o sea, solamente ¿Está como bien? recalcar que las invitamos en el fondo porque necesitábamos como otra mirada desde donde hay más avances en todo lo que es habilidades sociales y comunicación. Entonces, por eso de ahí se nos ocurrió un poco invitarlas a ellas porque desde la praxis del área infantil propiamente tal, aún no se ha abierto un camino recto en torno a cómo potenciar estas habilidades sociales y la comunicación de una manera más global. Entonces, en nuestra iniciativa con Silvi de iniciar este camino, las invitamos a ellas para ampliar nuestra mirada. Así es. Bueno, gracias a todos por estar hoy presente y también obviamente a Jessica y Anita por participar de esta iniciativa. Así que Ujú. nada, nos pone muy contentas poder estar llevándolo a cabo. Sí. A ver. Para comenzar esta jornada vamos a citar una frase de Jordan. Jordan es un joven con apraxia, ¿sí? Nos parece sumamente importante comenzar con una frase de él porque es la persona que también nos enseña, no sé si alguno, bueno, si lo conocen, lo pueden encontrar en redes sociales, es muy activo en Instagram. Si bien él habla en inglés, lo van a encontrar obviamente la mayoría de su material en inglés. Pueden traducirlo, yo siempre hago mucho hincapié en tratar de usar la inteligencia, o sea, el Google Traductor para poder de repente sacarle una foto o traducir con Instagram. Es súper interesante por el hecho de que él nos puede brindar o por lo menos repensar cómo tenemos que cambiar nuestra mirada de fonoaudiólogos porque siempre él cuenta sus experiencias con otros, con fonoaudiólogos, con distintas técnicas, qué es lo que él sintió de pequeño. Así que nos pareció como sumamente importante iniciar esta charla con una frase de él. Sí, yo lo que hice fue, hicimos la traducción al español. Las personas con apraxia siempre saben lo que quieren decir, sin embargo es muy difícil para ellos lograr llevar las palabras desde el cerebro a la boca, ¿sí? Así que, nada, más allá de que ahora vamos a hablar de cuestiones teóricas de la apraxia, siempre es importante tener la mirada, en este caso de Jordan, que es el que nos puede brindar su mirada de cómo él lo siente, o la apraxia, más allá de lo teórico, ¿no? Vamos a empezar, como en esta charla hay no solo, obviamente que los que son fonoaudiólogos, esto ya lo tenemos como súper claro, pero bueno, obviamente como hay otros terapeutas, hay otras áreas como psicólogos, psicopedagogos, padres, es importante partir desde que sabemos que la comunicación abarca no solo el habla, muchas veces pensamos que comunicación es sinónimo solamente de habla, pero sabemos que la comunicación abarca básicamente el habla y también lo gestual, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con hacer gestos, no solo con las palabras, sino con todo lo que podemos comunicar de diferentes maneras, ¿sí? Tenemos el lenguaje, ¿sí? Que el lenguaje tiene que ver con la capacidad que tenemos las personas de poder expresar nuestros sentimientos o necesidades a través de, puede ser el lenguaje oral, o también puede ser de manera escrita, o también puede ser a través de señas, pero es todo lo que podemos producir, ¿no? Todo lo que podemos manifestar. Después la lengua tiene que ver con el idioma, ¿sí? Y después tenemos el habla, que sí tiene que ver con el acto específicamente motor, ¿sí? Entonces, entender que muchas veces esto, ¿no? Volvemos a lo mismo, de que la terapia para apraxia nos enfocamos en el habla, y hoy un poco lo que vamos a ir atravesando, la idea es a lo largo de todo este conversatorio, es poder tener una mirada más global y poder salir un poco del foco, sobre todo que hacemos los fonoaudiólogos, en habla y poder irnos a lo macro que tiene que ver con la comunicación, eh, que a veces con Rocío lo hablamos y nos reímos de que se nos olvida, que esto nosotros lo tenemos los fonoaudiólogos súper claros, pero cuando sobre todo trabajamos con apraxia es como que hasta los fonoaudiólogos nos olvidamos de esta imagen y como que, bueno, un poco la idea es invitarlos a repensar con este conversatorio de lo macro, no solo del habla, sino también de la comunicación en general.
Te Ya, paso la palabra. entonces, ya, ok. Solamente para contextualizar, vamos a hacer un breve resumen sobre más o menos qué es la praxis del habla infantil para aquellos colegas que aún no se han actualizado, para las familias u otros profesionales que tampoco conocen el diagnóstico, pero que deben conocer niños o personas que tienen este diagnóstico. Ya, primero es un tipo de trastorno de los sonidos del habla, o sea, nosotros tenemos un paraguas que es trastornos del habla, que son dificultades para poder hablar. Por ejemplo, dificultades para decir un sonido, dificultades para decir muchos sonidos. Y dentro de estos subtipos está la praxis del habla infantil. O sea, es una dificultad para hablar, ¿ya? Tiene un origen neurológico. Esto quiere decir que el cerebro de estos niños nace con un proceso distinto. O sea, es desde ahí donde nace la dificultad. No es una dificultad de origen orgánico, no es que la lengua, los labios o algo esté malo, no, sino que desde el cerebro hay las neuronas interfieren, son poco eficientes para mandar las señales hacia la boca y hacia las estructuras para que puedan hablar. Pero es un problema de nivel del cerebro, ¿cierto? De cómo se transmiten estas señales que no lo hacen de una manera lo suficientemente eficiente para poder hablar. Entonces, como esta señal que se manda a las estructuras de la boca, ¿cierto? Para poder hablar, no son eficientes, esto hace que al momento de hablar, la precisión de los movimientos no sea consistente y no sea precisa. Es decir, que un niño quiera decir, por ejemplo, mamá, y sabe perfectamente, pero no va a ser preciso, va a decir, por ejemplo, babá, y quizás diga ma babá. Entonces no es consistente ni preciso debido a que la señal que manda el cerebro no es eficiente. Entonces, viene desde ahí. Siguiente. Ah, y esto obviamente es la definición que sacamos de la ACHA, que es el Colegio Norteamericano de Logopedas y Fonoaudiólogos. Y ellos también en un consenso en 2017 tipifican que hay tres características que son principales. No son las únicas, sino que son las tres principales, que son las que tenemos acá a continuación. Uno son los errores inconsistentes, dificultades con la transición coarticulatoria y dificultades con la prosodia o la acentuación. Los errores inconsistentes se refiere a que un niño o niña no siempre va a decir la misma palabra de la misma manera. Puede que eso lo escuchemos o puede que lo observemos. Por ejemplo, puede que un niño diga mamá y puede que de repente diga babá. Es inconsistente y quizás auditivamente no vamos a percibir siempre la diferencia, pero si estamos observando, sí vamos a ver esa inconsistencia. Por otro lado, puede que el niño de manera espontánea en el momento de jugar diga, oye, vamos, y de repente yo le digo, a ver, mírame, dime, vamos. Y él va a decir, tamo, algo diferente. Eso también es otra forma de ver la inconsistencia, es decir, que en su cabecita el patrón de cómo decir la palabra vamos no está 100% instaurado y de repente sí puede acceder a él y de repente no, o de repente de manera más ineficiente. Por otro lado, tenemos las dificultades con la transición coarticulatoria. Esto quiere decir que a estos niños les cuesta pasar de un sonido a otro, de una sílaba a otra o de una palabra a otra. Por ejemplo, para la palabra mamá, puede que en el sonido le cueste transicionar de m a a y diga ma, que no se escuchó bien, ¿cierto? Sabimos que le costó. Por otro lado, puede que sea de una sílaba a otra. Por ejemplo, para decir, no sé, pues, por ejemplo, pato, puede que diga pato. Ahí como que le costó. Y en esa dificultad puede que se agreguen sonidos, puede que los segmente con mucho espacio de tiempo, o puede que se distorsione, y puede incluso que en esta dificultad con la atención veamos como gestos de fuerza, como pa, todo. Y veamos como de repente en la cara se ve esfuerzo muscular, porque está difícil pasar de una sílaba a otra. Y también lo podemos ver de una palabra a otra. Puede que el niño pueda decir amo, puede que pueda decir mamá, pero decir amo mamá puede que sea muy difícil, que diga mamá, mamá, amo mamá, y le cueste. Cueste como que en el momento de juntar las dos palabras haya una, uy, uy, ¿qué era lo que tenía que decir ahora? ¿Cómo lo logro? Esas son dificultades para transicionar coarticulatoriamente. Y esto también se ve reflejado o también tiene como una implicancia en la prosodia o en la acentuación. Y esto también lo podemos ver de diferentes puntos de vista. Por un lado, podemos ver que es un habla monótona y plana. Va a ser un habla monótona y plana porque me cuesta tanto decir cada sílaba o cada sonido de cada palabra que lo voy a decir muy lento, muy plano. Por ejemplo, vamos a comer papas fritas. De hecho,
Si ustedes colocan atención a los videos de Jordan, en sus videos él habla bastante plano, porque le cuesta y él dice que requiere de mucho esfuerzo cognitivo decir las palabras bien y por eso también resulta más plano. Por otro lado, podemos ver errores de acentuación cuando los niños acentúan todas las sílabas. Por ejemplo, en vez de decir papá, papá, o pa, o en vez de decir mano, va a decir mano, pero no es mano, la palabra es mano, ¿cierto? Pero es tan difícil decir las dos sílabas que hago las dos con tanta fuerza que se acentúan las dos sílabas. Y eso igual puede recurrir como en errores. Por ejemplo, si yo digo papa en vez de papá, son cosas distintas. Papa es una verdura y papá es mi papá. Entonces son distintas formas de ver cómo se evidencian estos errores en la prosodia o en la acentuación. Siguiente diapositiva. Sí, perdón, ahí está. Bueno, ahora me toca a mí. Como les decía, en el año 2023, Julie Case, en base a una investigación, se empieza a hablar de esto, de no solo el impacto que tienen los niños, más allá de lo motor, de los objetivos motores del habla que tienen las dificultades los niños con apraxia, ¿no? Que empezamos a ver a través de, ya digamos, desde pequeños, desde la primera infancia, los desafíos que también tienen en el desarrollo prelingüístico, de la comunicación, porque sabemos que son bebés que faltó este balbuceo, lo pragmático, ¿no? Del balbuceo de los turnos. Sabemos que son niños que tuvieron bajo balbuceo, entonces obviamente que las habilidades del juego, de comunicación, también estuvieron de algún modo alteradas, no sé si alteradas o diferentes. También pueden llegar a tener desafíos en la alfabetización. Sabemos que niños con apraxia pueden tener comorbilidad con algún otro diagnóstico. Muchas veces podemos encontrar esto. Tenemos que, por eso, estar alertas también, atentos a por lo menos hacer una interconsulta con psicopedagogía, como para ver si los prerequisitos para la alfabetización están bien o si necesita algún tipo de apoyo o terapia. También en las habilidades sociales, que es un poco el tema que vamos a desarrollar hoy. Entonces, un poco, yo me acuerdo que cuando participé de esta charla, de esta jornada que se dio el año pasado, en julio, es como que ahí empecé a pensar en estas cuestiones que estaban atravesando a los niños, más allá del desafío de hablar, ¿no? Y que uno siempre se está preocupando en sumar palabras o cómo practicar. Entonces, tener como una mirada más integral también en otras cuestiones como las emociones, habilidades sociales, alfabetización, ¿no? Entonces, fue a partir de acá que empezamos como a pensar en poder también trasladarlo a la comunidad y llevar a cabo hoy este conversatorio. Entonces, hay un artículo, ¿sí? La realidad es que no hay muchas investigaciones sobre las habilidades sociales y la apraxia, no hay mucha bibliografía, pero bueno, las investigaciones que hay, lo que hablan es en esto básicamente, ¿no? En que como está la dificultad en hablar en edades muy tempranas, esto va a hacer que la interacción social sea baja, que tengan desafíos en poder practicar cuestiones más bien de pragmática, de bueno, cómo me hago amigos, cómo saludo, cómo participo, ¿sí? Ahora vamos a ir hablando de las emociones también y cómo muchas veces los chicos, cuando desde muy pequeños, ¿sí? Porque un niño con apraxia sabemos que él sabe lo que quiere decir, entonces él se da cuenta que le cuesta, entonces cuando algún compañero no lo entiende, muchas veces os lo manifiesta a través de la conducta, o se retrae y es un nene más bien tímido, entonces hay que ver también ahí cómo afecta eso al niño, ¿no? Y muchas veces pueden aparecer esto de la burla, del bullying, ¿sí? Entonces, son cuestiones también a tener en cuenta, ¿sí? Por eso un poco el motivo hoy de esta jornada. Y bueno, algo que hablamos harto con Silvina es de cómo nosotros nos cuestionamos constantemente qué es lo que estamos haciendo. Y dentro de esto empezamos a hablar de, pucha, ¿por qué en apraxia de repente a nuestros niños les da vergüenza hablar o les da miedo? O sabemos que dicen palabras, pero como que hay una barrera cuando ya saben un poquito y llega al colegio a una instancia social y no lo logran. Entonces nos empezamos a cuestionar de dónde viene esto. Y yo creo, esto personalmente hablamos con Silvina, que pasa que nosotros como fonobiólogos, primero que todo, tenemos que descubrir la praxia del habla infantil. O sea, nos vemos enfrentados a un niño o niña que habla nada o muy poquito, empezamos a buscar un diagnóstico y llegamos recién a él. Luego tenemos que buscar un tratamiento que funcione.
O sea, empezamos a estudiar, vemos que hay terapias que tienen evidencia, vemos otras que no. Por ejemplo, recién el año pasado, por primera vez, pudimos tener acceso a DTTC, que es una de las terapias que tienen más evidencia en la praxis de la infantil. O sea, es un camino llegar a una terapia correcta. Tenemos experiencias negativas nosotros como terapeutas de cosas que no nos han funcionado. El niño probablemente también lleva años de fonoaudiólogo con tratamientos no exitosos. Entonces, uno va avanzando en estos escalones, esto de encontrar el diagnóstico, hacer un buen tratamiento, que el niño enganche, que avance y este niño o niña comienza a hablar. Y comienza a hablar y nosotros decimos, bien, está hablando, pero en el colegio no, porque detrás de este hablar, de estas primeras palabras, hay hartas cosas detrás que nosotras quizás estamos ignorando, porque estamos tan enfocadas en que, no sé, en que diga más palabras, en que diga verbo, en que aumentar el repertorio fonético, en que sean palabras de 2 sílabas, que sean palabras con diptongos, que sean palabras funcionales, pero se nos olvida un poco, estamos tan enfocadas en lo motor, que se nos olvida un poco que atrás hay miedo, hay inseguridad, hay tristeza, hay fatiga mental, que esto es algo de lo que Jordan habla mucho en sus videos, que hay fatiga mental, o sea, un niño quizás puede hablar y decir, hoy día en sesión, no sé, pues por ejemplo, yo tengo, pero yo desconozco cuánta fatiga mental él tiene. Yo puedo saber que yo tengo una palabra muy difícil, y también sé cuánta repetición en el fondo le costó decirlo, pero la fatiga mental es algo que solamente él va a sentir. Y eso es algo que nosotros no tenemos cómo acceder. Y estos son como aspectos que deberíamos empezar como a considerar para verlo desde un punto de vista más global y desde ahí ver, pucha, ¿cómo lo puedo ayudar con este miedo? ¿Cómo lo puedo ayudar con esta inseguridad? ¿Cómo lo puedo ayudar con la tristeza, con este atreverse a compartir más con los compañeros? Entonces, en este contexto es en el que surgió pedir ayuda a colegas que supieran un poco más de lo comunicativo de manera más global en niños y niñas que tienen dificultades para hablar y que se reconocen más. Y reconocer igual que la presentación que hizo Julie anteriormente, la diapositiva anterior, si se dieron cuenta, ese artículo es del 2023. Es decir, que la praxia del habla infantil es un diagnóstico que igual se empezó a estudiar hace como 70 años aproximadamente, y recién ahora estamos en el camino de ver los otros aspectos, de todo el impacto. Como ya logramos que estos niños puedan hablar, ahora preocupémonos de todo el impacto que tienen en el resto de su vida. No solo a los 4 o 5 años, sino que en la adolescencia, en la adultez, en lo social, en lo personal. Ahora estamos en eso, estamos enfocando ya en un impacto más general. Y recién, desde el año pasado, en el fondo, se están publicando el impacto y ahora vamos a ver quizás en el futuro herramientas para enfrentarlo. Siguiente diapositiva. Creo que ahora invitamos a Jessica. Sí, le damos la palabra a Jessica, entonces que nos va a ayudar, y después a Anita, que nos van a ayudar con en este dilema que tenemos. Bueno, cuando las chicas también me propusieron, como sumando esto que venían diciendo, sumarme a este conversatorio, me pareció súper interesante porque así como a ellas desde el área de fonoaudiología les pasaba esto de quizás centrarse más en lo motor, desde el área de psicología lo que nos pasa es que nos centramos muchas veces más en las cuestiones emocionales, conductuales, de pensamiento, más como desde la comunicación, y nos falta esta otra patita que tiene que ver bien con lo propio que hace parte de la praxis del habla infantil, ¿sí? Entonces me parece que estaba buenísimo este complemento, y yo siempre digo que cuando nos encontramos psicología y fonoaudiología es en la pragmática, ¿no? Y justamente creo que acá es como de lo que vamos a empezar a conversar. Bueno, ¿cómo son esas habilidades sociales que tienen estos niños con apraxia y qué repercusión tiene en su vida diaria? Entonces, cuando hablamos de estas dos cosas juntas, estamos pensando a ese niño o esa niña en la globalidad de su comunicación. Entonces, ¿por qué no vamos a pensar las habilidades sociales en apraxia? ¿Sí? Así como las pensamos en otros diagnósticos, y de hecho un poco también este conversatorio surge porque no hay tanto material que hable de esto, ¿no? O sea, hay mucho para hablar de habilidades sociales en autismo, de habilidades sociales en disfluencia, pero ¿qué pasa con la praxia? Porque también hay una repercusión, ¿no? Así que esto es un poquito lo que vamos a ir pensando a lo largo del conversatorio. ¿Quieres pasar a la siguiente, Silvi? Bueno, acá hicimos como un pequeño resumen respecto a qué tendríamos que tener en cuenta a la hora de hablar de habilidades sociales. Por un lado, siempre definir el concepto, ¿no? Después, ¿para qué trabajarlas? Conocer cuáles pueden ser estas habilidades sociales. Y después también tenemos la parte de evaluación y de herramientas de intervención.
Con respecto a lo que es evaluación, hoy en día hay diferentes cuestionarios que podemos ir tomando, ¿sí? Que los vamos como apropiándolos desde otras evaluaciones. Lo que sería muy lindo es que en algún momento haya un cuestionario específico para todo lo que es apraxia. Así que en sí lo que es evaluación no nos vamos a meter en este conversatorio porque tendremos que ir viendo prueba por prueba, cómo se puntúa, etc. Pero nos parece interesante que sepamos que también es importante evaluar cómo están las habilidades sociales en mi paciente. Y por otro lado, las herramientas de intervención, yo creo que es como el momento de ser arquitectos, ¿no? Porque tenemos algunos programas para pensar las habilidades sociales en autismo, por ejemplo, o en disfluencia, pero ¿qué pasa con las herramientas específicas para la praxia? Porque la praxia, como nos contaron las chicas, tiene características específicas. Entonces acá es como todo un recorrido que hay que empezar a hacer y ojalá que empiecen a aparecer herramientas específicas para trabajar con niños con apraxia. Bien, pasamos a la siguiente. Bueno, esto como para repasar, ¿sí? Todos los que trabajamos con niños entendemos qué son las habilidades sociales, pero es interesante entenderlas como un conjunto de habilidades que son intra e interpersonales y que se van a desarrollar desde edades tempranas. Recién Silvi mencionaba esto de que los niños con apraxia, al presentar cuestiones en relación al balbuceo, ya se empiezan a generar algunas cuestiones con relación al plano pragmático, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos que empezar a tener en cuenta y también saber que cuando hay algún desafío en las habilidades sociales, va a ser de un impacto de una magnitud variable en función de cada persona, como sucede con todo, pero eso va a estar atravesando su socialización, su autonomía y su autorrealización, ¿sí? Y creo que, y esto yo siempre lo menciono y soy súper reiterativa, que el fin de toda terapéutica es que la persona pueda ser autónoma y que se sienta realizada con lo que está haciendo en ese momento, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de que queremos tener una mirada integral y global, no podemos perder de vista que esa funcionalidad en el habla que desde fonoaudiología vamos a estar buscando, van a estar buscando las chicas, tiene que poder trasladarse a la vida diaria y real de ese paciente, ¿sí? Entonces, charlando con las chicas, lo que ellas me traían, y que es también lo que yo veo desde el área de psicología, es que quizás los pacientes van adquiriendo un montón de vocabulario, van pudiendo desenvolverse, pero a la hora de usarlo en su vida diaria con otros niños o con adultos, ahí veíamos que empiezan a aparecer algunas cuestiones, ¿no? Ya sea más del tipo retraimiento, o sea más a partir de las conductas del tipo explosivas, ¿sí? Entonces estos eran como los dos grandes perfiles que empezaban a aparecer. ¿Quieres pasar? Bien, respecto a lo que son las habilidades sociales o los tipos o las que podemos mencionar, hay un montón y hay diferentes clasificaciones. Acá lo que nosotras hicimos es pensar bien concretamente en 4 grandes grupos y empezar a buscar, bueno, a ver, con mi paciente con apraxia, ¿en dónde estoy? ¿Sí? ¿Hay cuestiones ya desde las habilidades sociales básicas o tienen más que ver con la comunicación emocional y efectiva? ¿Sí? Entonces acá quizás lo que sería interesante es que cada uno se pueda ir haciendo como su checklist con las habilidades sociales que consideran más relevantes para su paciente e ir haciendo un tanteo longitudinal, ¿no? Bueno, recibo a mi paciente más allá de toda la evaluación, bien desde el habla y todo lo que desde el área de fonoaudiología se hace súper bien, bueno, a ver de este checklist de habilidades sociales, ¿cómo está mi paciente? ¿Puede iniciar? ¿Puede sostener? ¿En dónde encuentro que está la mayor problemática? Entonces, en este sentido fuimos pensando cuáles son las habilidades básicas, ¿sí? Y una sería escuchar una conversación. Por otro lado, iniciar una conversación. Y acá es donde empezamos como a resonar. Bueno, quizás pueden llegar a responder, pero a la hora de iniciar en diferentes contextos tenemos que pensar qué es lo que está pasando. Se inhibe, inicia pero le cuesta sostenerlo, inicia pero se inhibe, ¿sí? Entonces eso ahí que hay que empezar a ver qué está sucediendo con esa habilidad. Después iniciar el saludo o responder a un saludo y mantener una conversación. Esas serían las básicas. Hay más, pero hicimos este recorte, ¿sí?
Después, con respecto a las que son las habilidades sociales más complejas, este primero que pusimos me parece interesante para pensar lo que es dar la opinión sobre un tema o un punto de vista, ¿sí? Que los niños con apraxia no se queden únicamente con lo que el otro le está planteando sobre un tema, sino que ellos también puedan ser capaces de plantear lo que piensan sobre eso, si no están de acuerdo, ¿sí? Que puedan ser activos también en transmitir esto que decía Jordan, ¿no? El pensamiento, poder ponerlo en palabras, ¿sí? Y no quedarme solo con lo que el otro me ofrece, sino qué tengo yo también para ofrecer al otro en cuanto a mi punto de vista y mi opinión sobre un tema, sobre un juego, ¿sí? Después, comentar y agregar información sobre lo que se está hablando o proponer un juego, que es esto que les decía recién. Después, con respecto a lo que son la resolución de problemas, ¿sí? Quizás hay algunas habilidades sociales que las tenemos que ir pensando también en el desarrollo típico de un niño, ¿sí? No todas las habilidades sociales se van a desarrollar al mismo tiempo. De hecho, las habilidades sociales las podemos ir aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida. Quizás pedir a un niño de 3 años que acepte perder un juego adecuadamente es algo que todavía no va a estar en su nivel de desarrollo, ¿sí? Vamos a tener que esperar un poquito más e ir trabajándolo. Pero la resolución de problemas, entendiéndolas como una parte de las funciones ejecutivas, también hace las habilidades sociales. Habilidades sociales o habilidades para la vida, porque en realidad estas habilidades sociales son para mi vida, ¿sí? Para que yo pueda transitar mi vida con la mayor cantidad de herramientas posible y desenvolverme en ella. Entonces, aceptar adecuadamente perder en un juego, resolver un problema con pares, pensar alternativas a un problema y tomar una decisión, ¿sí? Y después vamos llegando a la parte más de comunicación emocional, ¿sí? Que tiene que ver, obviamente, con poder expresar las emociones, ¿sí? También entender y comprender las emociones del otro y usar todo ese entendimiento para regular mi conducta en un contexto. Y además, algo que es muy importante, responder de manera adecuada frente a una persuasión inadecuada. Y acá es donde Silvi mencionaba hace un ratito esto de que pueden surgir algún tipo de burlas, ¿sí? Algún tipo de situación incómoda para los niños, y también tenemos que poder trabajar en eso, que tengan las herramientas para defenderse, primero detectarlas, ¿sí? Que puedan detectar que eso que el otro le está diciendo o eso que el otro está haciendo no está bueno y no es adecuado, ¿sí? Primero enseñarles a detectarlo, que eso muchas veces tiene que ver con una lectura más global del contexto, no solo de la palabra, sino del gesto que me está haciendo esa persona cuando está hablando y qué más está pasando en la globalidad de esa situación. Entonces, poder trabajar esta herramienta de detectar qué es lo que el otro me está diciendo y si es adecuado o no es fundamental, pero también poder darle la herramienta para que no quede envuelto en esa situación, ¿no? Porque también se vuelve un poco indefensa una persona si no puede salirse de esa situación donde no está siendo tratado adecuadamente. Entonces, acá es donde decimos, es una habilidad social fundamental el detectar y poder correrse de esa situación o enfrentarla, ¿sí? Enfrentar una situación que puede volverse hostil o también frustrante. ¿Querés pasar al siguiente, sí? Bueno, y acá charlando con las chicas surgía esta situación como algo típico, ¿no? Entonces tratamos de representarlo en esta imagen, ¿sí? ¿Qué es lo que podría estar pasando a nivel social con mi paciente con apraxia? Bueno, vamos a suponer que se trabajó el vocabulario, acá chicas ustedes me dan más herramientas si estoy diciendo lo que no es correcto. Trabajé todo eso, ya tiene las herramientas para iniciar una conversación con otro niño, con un par. Bien, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces la herramienta desde el habla está, pero lo que está como impactando es más lo que siento, lo que pienso o lo que supongo que va a pasar en esa situación, ¿sí? Entonces acá es donde ingresa, ¿sí? El área de psicología para poder trabajar justamente esta relación que hay entre los pensamientos, las emociones y la conducta, porque lo que yo hago está condicionado por lo que pienso y siento en ese momento. Entonces, en psicología, cuando hablamos de trabajar alguno de estos ejes, es meternos por algún lado para modificar esa situación, ¿sí?
Entonces, lo que veíamos es que quizás en los pacientes o en los niños con apraxia hay algún pensamiento o alguna creencia negativa sobre las propias habilidades, ¿no? Como esta falta de confianza en lo que sí ya han logrado y en lo que sí pueden hacer. Entonces, muchas veces terminan cayendo en una profecía que se autocumple, ¿no? Porque hay un registro de la dificultad. Entonces, si yo no confío en que ya tengo esta habilidad, supongo que no la tengo, a la hora de vincularme con el otro ya me estoy parando desde otro lugar. Entonces, si voy desde la inseguridad, desde la inhibición, probablemente se cumpla que el otro no me entienda o que el otro no llegue a comprender lo que yo estoy transmitiendo, pero porque va a tener que ver con esto, ¿sí? Con estos pensamientos o creencias que terminamos haciendo que se cumplan, ¿sí? Se llaman así, profecías que se autocumplen. Entonces, suponíamos esto, ¿no? El niño inicia, pero este niño o niña supone que el otro no le va a entender. Entonces ya empieza a nivel conductual, a nivel emoción, a generar una situación donde probablemente le suceda eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo podría actuar? Bueno, se retira del intento, ¿sí? Prueba, no termina de confiar, siente que el otro no le está entendiendo y se retira del intento, ¿sí? Con una huida o con una conducta disruptiva. Y acá siempre es como muy importante leer el tema de las conductas. Cuando un niño presenta una conducta más del tipo disruptiva, es decir, más externalizadora, ya sea enojarse, llorar, gritar, tirar algo, tenemos que leer el trasfondo, así como las chicas nos mostraban esta puntita del iceberg. Bueno, lo mismo pasa con la conducta. La conducta es lo que veo, pero ¿qué trasfondo tengo a nivel pensamiento, a nivel emoción? ¿Qué más hay ahí? ¿Sí? Entonces, lo que podemos pensar es que frente a esta situación o se retira o genera algún tipo de conducta disruptiva, y acá también tenemos que ver si este niño o esta niña va a tener un perfil más internalizador, ¿sí? Más del tipo me inhibo, me da vergüenza, tengo inseguridad, o un perfil más explosivo, más de externalizar, como esto de gritar, llorar, pegar, ¿sí? Entonces acá empezamos a hacer esta distinción. ¿Es más hacia adentro, más internalizador o más hacia afuera? Y después lo que veíamos es que esto tiene una repercusión en menos autoconfianza, ¿no? Entonces, si yo tengo menos autoconfianza, probablemente termine iniciando menos conversaciones y eso es como una rueda, ¿no? Si menos inicio, menos oportunidad de práctica tengo, menos oportunidad de ser estimulado y es como un círculo vicioso que la idea justamente en interdisciplina es poder romper eso, ¿no? Empezar a trabajar estas habilidades de autoconfianza y de un automonitoreo, ¿no? Hace un ratito, antes de ingresar, charlábamos con las chicas esto, qué importancia del automonitoreo, cómo estoy en esta situación, cómo me siento, ¿sí? Entonces ese registro propio también va a ayudar a poder modificarlo. Siempre vamos a partir de poder registrar, ¿no? Registrar qué estoy pensando, qué estoy sintiendo. Entonces, esto que pusimos acá en este gráfico es una situación típica que pasa con los niños y las niñas con apraxia. Bien, entonces, ¿dónde podríamos intervenir? ¿Sí? Desde lo que son las habilidades sociales, desde el área de psicología junto con fonos, ¿sí? Esto me parece que es importante, es juntos, no es una cosa y la otra, porque si no, seguimos dividiendo, ¿no? al sujeto, a este niño, en partecitas, y justamente lo que estamos viendo es que hay que abordarlo de una manera global. Entonces, trabajaríamos en esto de los pensamientos y las creencias de tipo todo o nada. O nunca voy a poder, o no me va a salir nunca, nunca voy a poder iniciar, nunca voy a poder sostener, nunca me van a entender. ¿Sí? Esos pensamientos tan totalitarios que hay que empezar a de a poquito a desarmarlos, o estos pensamientos catastróficos, no sé, ir a un cumpleaños sin mamá o sin papá, no voy a poder, ¿no? Va a ser terrible, nadie me va a entender, voy a necesitar siempre que esté el otro ahí. O también los pensamientos más del tipo perfeccionista. Si no me sale la producción perfecta, entonces no la digo, ¿sí? Eso es otra cosa que hay que trabajar. Y todo esto a nivel, el impacto que puede llegar a tener en cuanto a su inseguridad, a nivel más ansiedad, y estas tendencias a internalizar o externalizar que hablábamos recién, ¿sí? Entonces, lo que estábamos viendo es que
en la observación, ¿sí? Porque también vuelvo a lo mismo y que las chicas también lo dijeron, no hay herramientas que estén validadas, todavía falta mucho en cuanto a eso, entonces lo que uno tiene como herramienta clínica por el momento es la observación, ¿sí? Entonces, desde la observación lo que podemos ver es que las dificultades no están en el adquirir la habilidad social, ¿sí? Porque vamos a presuponer que no habría un desafío en cuanto a lo que es más teoría de la mente, ¿sí? Sino que la cuestión quizá está más en el sostenimiento y en la ejecución de esa habilidad social, ¿sí? Y no tanto en reconocerla o adquirirla, sino en ejecutarla, en sostenerla en una interacción real. Bien, yo acá lo que les puse es un libro que desde el área de psicología utilizamos un montón, que es un libro de terapia cognitiva con niños y adolescentes, y me pareció interesante porque hay muchas actividades que son a nivel pragmático. Entonces, esto lo podemos utilizar no solo desde psicología, sino también desde fono, desde psicopedagogía, desde cualquier otra disciplina, y tiene muchas actividades para trabajar esto de los pensamientos, ¿no? Como poder ir haciendo este registro. Planteamos una situación. Bueno, ¿qué pensaste? ¿Qué alternativa de pensamiento podríamos tener? ¿Qué estrategia podrías haber usado? ¿Sí? Y acá es donde empezamos a meter también las estrategias más conductuales, porque también tenemos que brindarle herramientas conductuales y emocionales y no solo la herramienta más fonoaudiológica, ¿no? Así que este libro se los dejo acá. Esto es como un listado de lo que llamamos distorsiones cognitivas, ¿no? ¿Qué distorsiones puede presentar nuestro pensamiento y cómo eso nos afecta en cómo nos desenvolvemos con el otro, ¿no? Y acá, bueno, están algunas de las que les mencioné antes y otras más, que está bueno que lo puedan también como tener en cuenta para ir profundizando y ampliando este tema. Bien, entonces con las chicas pensábamos, bueno, ok, perfecto. ¿Cómo hacemos con el tema de si hay que hacer una interconsulta con psicología o no? O sea, ¿cómo lo sabemos, no? Desde el área de fono, lo que podríamos pensar, sí, es quizás como una propuesta que tenga tres pasitos, tres momentos diferentes. Por un lado, cuando se da un diagnóstico de apraxia, pensar en una interconsulta con psicología a nivel más orientación a padres, desde el lado más preventivo, ¿no? Bueno, también poder trabajar con esa familia que está recibiendo un diagnóstico y que muchas veces tiene que ir acomodando sus estilos comunicativos, sus estilos de crianza, sus dinámicas en general, para poder favorecer y potenciar el habla de su hijo. Por otro lado, pensamos que quizás en estas primeras consultas, a través de lo que las familias pueden narrar, podríamos encontrar la necesidad de hacer un seguimiento un poquito más específico con esa familia, ¿sí? Entonces ya pasaríamos a un seguimiento con orientación a padres. Entonces acá el profesional desde el área de psicología, ya sea una vez por mes o cada 2 meses, citar a las familias para ir rechequeando cómo se va acompañando y cómo están las cuestiones a nivel de habilidades sociales y conducta de ese niño o esa niña con apraxia. Y acá quizás vamos a encontrar a niños que van a requerir un tratamiento del área de psicología, ¿no? Entonces, como que vamos pensando primero desde lo preventivo. Bueno, una consulta más tipo preventiva. Después, si ahí vemos la necesidad de acompañar, seguimos con encuentros de orientación a padres. Y quizás en esos encuentros de orientación a padres vemos una necesidad bien concreta de que ese niño además tenga un espacio de psicología, ¿sí? O también, esto sería como un caminito si no está tan claro desde un inicio que es necesaria la intervención desde psico. Muchas veces la intervención va a ser necesaria y clara desde el momento. Pero si no, este sería como una propuesta que nosotras les hacemos para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Y además, si quieres pasar a la otra. Bien. ¿Qué más podríamos hacer? Bueno, pensar esto de talleres de habilidades sociales para niños con apraxia, ¿sí? Pensar también actividades donde trabajemos los cambios de roles, ¿sí? Bueno, ahora yo soy tu amigo y vos sos vos, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo iniciás? ¿Qué me podrías decir? Si ves que yo te pongo cara que no te estoy entendiendo,
qué podés hacer, practicar, ensayar las situaciones, ¿no? Y después también trabajar a través de lo que llamamos modelados, ya sea modelado con un video, ya sea modelado a través de una historia, un cuento, o de la propia experiencia de otros niños, adolescentes con apraxia. ¿Sí? Entonces, si tenemos en cuenta la parte orientación con los padres y la parte intervención con el niño desde el área de psicología, más la intervención específica de fono, estaríamos trabajando toda la comunicación de ese paciente y de la familia también. Bien, y acá nosotros lo que fuimos pensando es, volvemos a lo mismo, como no hay una lista específica para apraxia, ni una lista de chequeo, ni nada que esté validado, eso en este momento no está, pero sí podemos ir teniendo en nuestra mente, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué habilidades tengo que ir buscando? ¿Qué habilidades tengo que ir viendo cómo están? Entonces, lo que nosotros les proponemos, si querés pasar a la siguiente, Silvi, es hacer un registro informal, ¿sí? Este es un registro bien informal porque no está validado, no está sacado de ningún lugar, sino que acá lo que fuimos poniendo son las habilidades sociales que necesitamos mínimamente para que nuestro paciente pueda desenvolverse de la mejor manera posible y se sienta lo mejor posible con sus habilidades sociales. Entonces lo distinguimos entre lo que podemos indagar con el adulto responsable, ¿sí? Llámese padres, cuidadores, docentes, quien esté que nos pueda brindar información, y por otro lado lo pensamos en qué podemos preguntarle al niño, ¿no? Porque también me parece que está bueno hacer ese contraste entre lo que el otro ve y lo que él ve, ¿no? Bueno, muchas veces hay como una distorsión, el otro ve un montón de habilidades y el niño no termina de registrarlas. Entonces, esa distinción también nos va a servir a nosotros para saber dónde está parado nuestro paciente en cuanto a la autopercepción de sus habilidades y de sus dificultades, ¿sí? Que quizás muchas veces las dificultades están agrandadas, ¿no? Están sobrevaloradas y sus habilidades infravaloradas. Entonces ahí tenemos que equilibrar un poquito esta balanza. ¿Querés pasar al siguiente, sí? Bueno, y el anterior sería el registro que podríamos brindarle al adulto, y este sería el registro que podríamos ir construyendo o trabajando con el niño, ¿sí? En este caso yo puse caritas de distintas emociones, podría ser cualquier estímulo, la cuestión es que el niño pueda darnos cuenta de cómo se siente con esa habilidad, ¿no? Si nosotros le preguntamos sobre cómo inicia un juego con el otro, bueno, ¿cómo te sentís cuando inicias un juego con el otro? Bueno, súper, sí, me sale, yo ya lo tengo logrado, o no, todavía no sé, o me cuesta un montón y no inicio, ¿sí? O me quedo más del tipo observador, más que participador. Entonces, bueno, acá la nota sí, siempre es que todos los recursos que nos vayamos creando, que vayamos construyendo para usar, tienen que estar acordes a el nivel cognitivo de nuestro paciente y de las habilidades para pensarse, ¿sí? De las habilidades metacognitivas. Así que eso siempre que usemos, ya sea un instrumento que esté validado, no esté validado, que están construyendo ustedes, siempre pensar en esto, bueno, lo que estoy usando es acorde a mi paciente o estoy ajustando, haciendo un ajuste exagerado o lo estoy infravalorando, ¿sí? Siempre tenemos que ir chequeando eso. Así que bueno, con todo esto que venimos conversando, vuelvo a lo mismo, estamos pensando a ese niño en su globalidad, ¿sí? En todo su desarrollo, no solo en el habla. Bueno, muchas gracias, Jessy. No sé si querés agregar algo más, pero bueno, ahora seguiría Anita. Ok. Am, me- mm, con respecto a esta indicación, em, me pareció un gran desafío el tratar de engranar un poco mi experiencia con el área de apraxia del labio infantil. Em, entonces me permito proponerles que em, eh,
A mí se me tildó, ahí volvió, la Sí, conexión de Ah, Anita. ahí Ok. está. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, ahí está. ¿Necesitan? ¿Parto de nuevo? Dale. Ok, les decía que mi área de competencia no es el área de praxis infantil, pero por lo que conversamos con las colegas, hay mucho en la experiencia, tanto desde la disciplina como mi experiencia personal, que podría aplicarse a el trabajo o a la experiencia de la familia en relación con la praxis. Entonces me permito sugerirles que a medida que yo vaya compartiendo lo que tengo para contarles el día de hoy, vayan ustedes mismos contrastando con lo que ocurre en la praxis para ver cuáles de estas cosas podrían ser de utilidad para ustedes, ya sea en la disciplina profesional o como familias de personas que viven con apraxia del habla. ¿Ok? Bueno, habiendo dicho eso, la tartamudez desde 2004, ¿cierto? Se ha cambiado, o se ha intentado cambiar el paradigma en su abordaje, tratando de verlo de una manera multidimensional. Es decir, 5 grandes dimensiones que implican lo cognitivo, lo afectivo, lo lingüístico, lo motor y lo social. Entonces, cuando hablamos de lo cognitivo, vamos a hablar de los pensamientos que tiene la persona en relación con su habla. Y en lo personal me permito, en el caso de preescolares, agregar en esta parte a la familia. Es decir, qué piensa la familia en relación con su habla, cómo percibe su habla, tiene o no conciencia de la presencia de una dificultad y cómo comprende. En el caso de la tartamudez, esto puede manifestarse en que la persona piensa, por ejemplo, que es eh, poco eficiente al momento de comunicarse. Y muchas veces esta parte cognitiva está muy relacionada con el entorno, es decir, cuando la persona nota, cuando la familia, el entorno cercano notan que el niño o niña presenta una dificultad al hablar, que en el caso de la tartamudez se expresa a través de la presencia de diferentes tipos de disfluencias, que son los bloqueos o repeticiones durante el habla, hay una reacción por parte del entorno. Y esa reacción puede favorecer la presencia de pensamientos o percepciones que pudiesen ser negativas. Por ejemplo, si la familia, cuando el niño habla y presenta una disfluencia, corrige, pide que repita, ¿no es cierto?, está centrada en la fluidez por sobre el mensaje que quiere comunicar el niño, ya se está transmitiendo la idea de que hay algo malo en mi habla. Y si tomamos en cuenta, en el caso de la tartamudez, que tartamudear es algo involuntario, es decir, el niño o niña no puede corregir esa disfluencia por sí solo, o no puede decidir cuándo va a ocurrir o cuándo no va a ocurrir, o qué intensidad va a ocurrir, se produce una creencia de hay algo malo en mí, pero además no sé cómo corregirlo, ¿cierto? Entonces esto puede generar distintos sentimientos y emociones en relación con la tartamudez que muchas veces se traducen en vergüenza, en rabia, impotencia, frustración. Y a nivel de lo lingüístico, a veces también las demandas en la formulación del lenguaje tienden a ser competitivas por parte de la familia o muy en relación con el demostrar cuánto sabe el niño o niña, que es si sabe decir los colores, si sabe decir los números, ¿cierto? Muy centrado en esto de que el niño demuestre lo inteligente y lo hábil que es. Entonces, a veces esto genera una mayor demanda y por lo tanto una mayor dificultad al momento de intentar hablar con fluidez. Por otro lado está el aspecto motor, que tiene que ver con los movimientos que se realizan al momento de comunicarse, que en el caso de la tartamudez el control sensorio-motor está alterado, ¿cierto? O sea, al momento que el niño va a hablar, muy parecido a lo que ocurre en la praxia, el niño sabe perfectamente lo que quiere decir, pero al momento de realizar los movimientos que le van a permitir transmitir esa idea, hay una alteración en el tiempo en que llega la señal, ¿cierto? Esa señal
se demora en llegar, por lo tanto, el niño no logra ejecutar a tiempo los movimientos que le van a permitir decir lo que quiere decir, y ahí es cuando aparecen estas disfluencias o bloqueos en el habla. Entonces, además, esto va a repercutir en lo social, que es el tema que nos compete hoy, en que en realidad el niño, según el entorno en el cual esté, va a cambiar la manera como se expresa esta dificultad en el habla. Por lo tanto, puede ser que con algunas personas o con algunos entornos sea más evidente o más intensa la dificultad que con otros entornos. Entonces, ¿qué pasa con este modelo? Se plantea en principio este modelo CALMS, que está muy relacionado con lo que hablaron delante, que es este iceberg, que también nosotros en la tartamudez hablamos como un iceberg, donde lo que se ve es lo motor, es decir, las dificultades en el habla, pero todo esto otro no se ve y también está relacionado con la comunicación. Entonces, en términos de cómo se traduce al momento de evaluar, en un principio nos centrábamos mucho en esto, en lo motor. ¿De qué manera medíamos el porcentaje de disfluencia que presentaba la persona durante su habla? Entonces, por ejemplo, supongamos que el niño contó una pequeña historia recién, sus disfluencias fueron de un 4%. Entonces, la medida del avance va a hacer que disminuya ese porcentaje de disfluencia. Pero si no tomamos en cuenta que hay otras dimensiones que están influyendo, ¿no es cierto?, en la comunicación, podemos tener un niño que mejora el porcentaje de fluidez probablemente, pero eso no significa que vaya a comunicarse de mejor manera. Entonces aquí aparecen, la siguiente, por favor. Entonces aquí aparece una manera nueva de abordarlo, considerando cada uno de estos aspectos de la tartamudez de manera paralela. Es decir, puedo tener un niño que desde el aspecto motor, es decir, desde la fluidez en el caso nuestro, ha mejorado muchísimo porque actualmente ya han mejorado el conocimiento en cuanto a qué estrategias van a permitir mejorar la fluidez, que tienen, ¿no es cierto?, validez, pero eso no va a significar necesariamente un mayor desarrollo en estos otros aspectos. Entonces, la nueva propuesta es poder ir trabajando todo esto de manera paralela, es decir, no nos vamos a centrar en el habla, sino en la comunicación. Por lo tanto, el objetivo cambia. El objetivo ya no es que el niño o niña tenga una mejor fluidez, sino que el objetivo es que el niño o niña pueda comunicar de la manera más eficiente lo que desea comunicar. Esto significa que el éxito de la intervención no va a estar centrado en si tartamudea o no tartamudea. Va a estar centrado, por una parte, en tomar en cuenta la opinión de ese niño o niña y de sus familias, por supuesto, en relación a cómo es más cómoda la comunicación. Porque yo puedo considerar que como terapeuta, o la familia puede considerar que una mejor comunicación va a ser que no se trabe nada, por ejemplo. Pero tenemos que recordar que el habla es un aspecto que también es una expresión de la identidad de la persona. Por lo tanto, por muy fluida que sea el habla, o muy bien pronunciada que sea el habla, si la persona no se siente identificada o cómoda con esa habla, la terapia pierde sentido en términos de comunicación, porque la persona, al no sentirse identificada con su habla, no está comunicando realmente lo que quiere comunicar. Por lo tanto, aquí cambia el paradigma, porque tomamos en cuenta a la persona y a su entorno en términos de comunicación, más que de habla propiamente tal. Entonces, para eso,
primero, en relación con lo cognitivo, es importante que el niño, niña, la familia sepan mucho sobre esta condición, ¿ya? Y esta palabra condición es súper importante. Desde un principio, el niño y la familia deben entender que es una condición, por lo tanto, no es un trastorno, no es algo que los hace inferiores o defectuosos, sino una característica que los va a acompañar a lo largo de su vida. Y por lo tanto, el trabajo que vamos a realizar con la familia, con la persona que vive con esta condición, y son apuntando hacia vivir de una mejor manera con esta condición, de manera que la comunicación con el entorno, ¿cierto? Sea lo mejor posible. Y eso hace que a nivel afectivo también cambie la percepción, porque si yo ya no siento que tengo un defecto que deseo mejorar, aprendo a aceptar esta característica, esta condición que me acompaña, ¿no es cierto? También cambia la manera de percibirlo, porque yo ya no deseo, ya no estoy constantemente pensando, en el caso de la persona con tartamudez, en que no se me note que tengo un problema, o que la próxima vez que hable sea fluido, sino más bien me centro en la comunicación. Comuniqué realmente lo que quise comunicar, y el éxito, por ejemplo, está determinado por eso. Por ende, cambia también a nivel afectivo. Y aquí también, lógicamente, el trabajo en conjunto con psicólogos, psicólogas es fundamental. Y me encantó que hablaran de la terapia cognitivo-conductual, porque en tartamudez también se ha visto lo mismo. Ha sido una de las que mejores resultados ha tenido, sobre todo cuando pensamos en términos de comunicación, de mejorar la comunicación, porque acompaña la terapia de habla, ayudando fomentando la modificación de conductas en pro de comunicar, en pro de comunicar lo que deseo comunicar. Así es que me parece fantástico que sigamos resaltando el trabajo acompañándonos con las diferentes disciplinas en el área que nos compete. En términos de los lingüísticos, muchas veces es bueno el disminuir las demandas en relación con la tartamudez. Y aquí cobra mucha importancia el entorno. Es decir, la terapia sí o sí tiene que confiar en la familia como un agente capaz de favorecer el trabajo terapéutico. Entonces, por lo tanto, entrenamos a la familia para acompañar este proceso y confiamos en que son capaces de hacerlo, reconocemos las fortalezas de la familia y apoyamos aquellas cosas que deben mejorar. Entonces, en el caso de las demandas lingüísticas puede ser, ¿no es cierto?, que ya no le exijo una fluidez perfecta en el caso de la tartamudez, sino más bien valido los diferentes intentos de comunicación. Y eso también va disminuyendo la frustración. También, por otro lado, permito que el niño o niña se exprese cuando quiera, no le exijo. A través de preguntas, ¿no es cierto? A lo mejor a través de un interrogatorio que me cuente cómo le fue en el día, sino a lo mejor lo invito a comunicarse con alguna observación. Creo que viene muy contento, muy contenta del colegio, parece que le pasaste muy bien, y luego que pueda agregar información a eso. Esa es como alguna de las cosas que hacemos para modificar los aspectos lingüísticos. En el caso del colegio también es importante, de acuerdo a las leyes vigentes en cada uno de los lugares donde ustedes viven, hacer valer aquellas leyes que a nivel escolar favorecen el hacer modificaciones o adecuaciones en el currículum escolar para poder validar las maneras de expresión que sean más cómodas para cada niño o niña. Esto significa que puede que algunos de nuestros niños quieran, por ejemplo, hacer una disertación, y no porque al profesor o la profesora le incomode esta manera de comunicarse del niño, lo vamos a obligatoriamente excluir de esa actividad, sino más bien hacer un acuerdo con el niño y con la familia para ver qué es lo que más le favorece
a ese niño en términos de esas actividades que requieren expresión oral. Puede ser una disertación solito con el profesor o profesora, o con un grupo pequeño, y en el caso que el niño o niña lo hace, no hacerlo, pero siempre respetando el derecho a ser incluido en las actividades del colegio de ese niño o niña. En términos motores, dejamos de centrarnos, ¿no es cierto?, en, en obtener una fluidez perfecta, en el caso de la tartamudez, y vemos la terapia como un acompañamiento que entrega herramientas a ese niño o niña que le van a permitir, cuando y como quiera, utilizar un habla que favorece su comunicación en ciertos contextos. Es decir, yo no quiero que en todos lados el niño hable, porque delante la Rocío habló de una demanda cognitiva que genera el uso de las estrategias que se enseñan desde el punto de vista fonoaudiológico. En el caso de tartamudez pasa lo mismo, porque la persona debe hacer un esfuerzo, en el caso de tartamudez, para hablar fluido. Entonces va a cambiar ciertas características de su habla para eso. Pero si se le demanda en todos los contextos que las utilice, ya no es cómodo, ya no es placentero comunicarse, ¿ya? Y el habla tiene un grado eh, requiere un grado de confort necesariamente, y tiene que cumplir con esa función de expresar parte de mí, de lo que me identifica, de lo que me interesa, de lo que me gusta, lo que me agrada, de lo que siento. Entonces, si a eso le agregamos además una exigencia a nivel de usa tus estrategias, y no validamos otras maneras de comunicarse, también va generando un peso y un estrés mayor en la persona. Y a nivel social, hablábamos de las habilidades sociales, ¿cierto? Todo esto de lo cual hablamos eh, va a repercutir en que la persona pueda utilizar esta comunicación que está logrando, estas habilidades para comunicarse, aplicándolas a situaciones reales y poder transferirlas. Es decir, el niño ya se siente con la seguridad y confort que ha ido adquiriendo en su manera de comunicarse, va a poder atreverse a usarla en distintos contextos, en la medida que va adquiriendo una mejor confianza. De manera gradual se puede ir incorporando familia, amigos, colegio, ya, y cada vez va adquiriendo mayor confianza en las habilidades que tenga para comunicarse, ya sea mejorar las características de su habla, o bien encontrando otras maneras o estrategias que favorezcan la comunicación. La siguiente, por favor. Aquí agregué esto porque me parece interesante que veamos que hay unas características que son propias de la condición. En el caso de la tartamudez, ustedes sabrán que son visibles, ¿cierto? Que características en repeticiones, bloqueos y prolongaciones, y que estas son involuntarias, por lo tanto la persona no tiene control sobre ellas. Es importante recordar que es una condición involuntaria, y por lo tanto dejar de ver que si el resultado de una interacción comunicativa es que no hay una fluidez perfecta, no significa que la persona se esfuerce poco o no esté poniendo suficiente de su parte, ¿ya? Porque a veces esta exigencia o este ver a la persona como alguien que se está esforzando poco por lograr el resultado, y esto no solamente va a ser diciendo explícitamente no te estás esforzando suficiente, sino que puede ser también el pedirle que repita, que repita, que repita, hasta que logre la emisión como yo quiero, en un contexto que no es terapéutico, sino a lo mejor en una conversación familiar, ¿ok? Significa que la persona está recibiendo el mensaje no de que es involuntario, sino, pucha, piensan que no me esfuerzo lo suficiente, o no es suficiente la manera como me comunico, ¿cierto? Por eso este aspecto de que hay características que son propias e involuntarias, es importante recordar. La siguiente, por favor. Recordar también que hay otros aspectos que se van agregando
en el caso de la tartamudez ocurre así. La persona, ¿cierto?, se bloquea, repite, alarga sonidos, entonces, muy parecido al círculo que presentaba delante la psicóloga, la persona va agregando otras estrategias que la persona cree que le van a ayudar a mejorar su comunicación. Algunas de estas van a ser visibles, por ejemplo, un esfuerzo evidente a nivel muscular, a nivel facial, los movimientos de las extremidades del cuerpo, que intentan que salga esa palabra que la persona sabe lo que quiere decir, pero no logra decirlo. Y esas conductas, lejos de ayudar, van a interferir en la comunicación finalmente. Pero también hay otras conductas que no son visibles y que implican que la persona dice, ay, no me va a salir, entonces me anticipo para que no me salga la traba. Entonces, cambio de palabra, por ejemplo, busco un sinónimo, o en vez de decir la palabra, la frase tal como lo quería decirla, digo una frase más corta, o bien en los casos ya que más comprometen la comunicación, la persona va a dar respuesta a lo mejor como decir no sé, me cojo de hombro, o decido no hablar, ¿ya? Entonces, una intervención desde que ve de manera integral la comunicación y las habilidades sociales, desde un principio, ayuda a evitar que se vayan produciendo este otro tipo de conductas, o disminuye la frecuencia y la intensidad de ellas. Es decir, la persona tiene la menor cantidad posible de conductas de evitar trabarse en el caso de la tartamudez y evitar comunicarse. Haz la siguiente, por favor. En el caso de las habilidades sociales, ¿cierto? En mi caso, como terapeuta, comencé a incorporarlas porque, tal como para ustedes en el caso de apraxia, me fue evidente que no bastaba con entregar herramientas para que la persona tuviera una mayor fluidez. No bastaba con el trabajo con los sentimientos y pensamientos relacionados con la tartamudez, porque a veces el trabajo en esos aspectos dado debido al tiempo que tomaba, iba repercutiendo en las habilidades sociales de la persona y era necesario trabajarlas. En mi caso, con mis pacientes lo he trabajado en edad escolar y adolescentes y adultos con habilidades sociales que aborda el método, el programa PIRS. Ya, entonces las habilidades sociales están súper relacionadas con las que mencionó la psicóloga también, que es desarrollar y mantener amistades, habilidades conversacionales, entrar y salir de conversaciones, uso apropiado del humor, manejar desacuerdos, comunicación electrónica, que también es súper válida y se dan en niños y adolescentes que tartamudean, que tienen dificultades del habla y que no. Está súper válida la comunicación a través de WhatsApp, Discord y otros medios de comunicación electrónica. Tener buena conducta deportiva o en los juegos, manejar las burlas y el acoso y capear una reputación. En mi caso fue súper bien recibido por parte de los usuarios particularmente y pudimos ver que cuando se trabajan en las habilidades sociales y la persona va teniendo éxito en la comunicación, porque esto está al servicio de la comunicación, que es el objetivo que les mencionaba adelante, de alguna manera pasa al segundo plano la fluidez en el caso de las personas con tartamudez, porque se dan cuenta que es mucho más importante comunicar que hablar fluido. Entonces, sí tienen herramientas para hablar con una mejor fluidez o una fluidez cómoda, sí, pero además tienen otras herramientas que les permiten comunicarse en diferentes contextos y como ellos quieren. Entonces, la experiencia es súper buena para los usuarios y para la familia también, porque notan la satisfacción que genera el poder, sobre todo muchas veces que no saben cómo conversar, cómo comenzar una conversación o cómo iniciar
las amistades, el poder aumentar el círculo de apoyo a través de las amistades, es muy, muy significativo. En la siguiente, por favor. Esta era la última, ¿verdad? Me parece que sí, que ya esta es la Sí, última. sí. Ok. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Anita, por tus aportes. Me parece que lo que tiene que ver con tartamudez están como, sí, varios pasos más adelante. Recién ahora se está como en apraxia replanteando cuestiones, como decíamos, de habilidades sociales, emocionales. Ya en tartamudez es como que ustedes tienen en cuenta estas cuestiones, el cambio de paradigma, ¿no? Entonces, es súper interesante escucharte por empezar a, por lo menos a pensarlo en apraxia. Creo que lo que nos pasaba con Rocío es eso, que ahora empezó a surgir esto de replantearnos cuestiones más allá de lo motor. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, les queremos compartir, ya estamos cerca del final, también los vamos anticipando para eso. No hay muchos libros, la realidad es que en español no hay muchos libros para hablar con los niños sobre la apraxia, entonces lo que les dejamos acá son algunos recursos. El primero es Escalera Tobogán, sí, acá en Argentina se consigue, no sé en otros países, la editorial es de acá Argentina. Es un libro que está hecho para niños con tartamudez. Yo lo compré hace poquito para el consultorio, me gustó mucho porque no es que nombra la tartamudez, pero bueno, está hecho con ese fin, pero se puede adaptar muy fácilmente y totalmente a niños con apraxia, porque habla mucho de lo que siente el niño. Es un niño que cuenta que va a la fonoaudióloga, la verdad que en lo personal es el primer libro que justamente se nombra como una situación cotidiana de que el niño va con una fonoaudióloga, cuenta un poco qué es lo que hace con la fonoaudióloga. Yo lo estuve usando estas semanas con mis pacientes y les gustó mucho, se sentían como identificados ay, va la fono como yo. Bueno, hablaba un poco esto de cómo siente el nene que las palabras se tropiezan con una escalera, como muy gráfico. Entonces, bueno, es lindo la verdad el cuento. Después hay 3 cuentos. El niño que demostró el niño que demostró que estaban equivocados, el niño que todavía no podía hablar, y el niño que habló incluso cuando le temblaba la voz. Son los libros de Jordan, que están en español, ¿sí? La realidad es que los vende a través de Amazon. Yo los compré digital, pero bueno, eso de repente, no sé, en otro país vuelvo a lo mismo. Acá en Argentina a veces se hace difícil hacerlos llegar por el tema del costo del envío, pero bueno, está esa posibilidad que de repente si alguien viaja o lo puede comprar. Sí, esos libros son puntualmente de apraxia porque Jordan es el chico, el joven con apraxia que nombramos al inicio de la jornada. Y después está otro libro de la editorial de La Brujita de Papel, que lo recomendó Jessie, que es Mi Vergüenza. Así que, no, Jessie, ¿vos ese lo conocés? ¿De qué trata puntualmente? Sí, está bueno porque habla justamente de la vergüenza que puede generar Ah, algunas situaciones como en hablar frente al general. público, sí, como que va Todo. mostrando diferentes situaciones y va mostrando como el tamaño de la vergüenza, ¿no? Bueno, en qué momentos es muy Ah. gigante, en qué momentos es más chiquita, y después al final te propone que dibujes la tuya, a ver si es tan grande o en qué momentos no. Es como bastante Está lindo bueno, entonces. y gráfico. Ok. Bueno, a ver si. Sí. Pasamos, ¿te parece, Ro, al video de Jordan? O. Sí, al video de Jordan primero, yo creo. A ver. Ahí hay una pregunta en el chat. Ahora en unos minutitos vamos a hablar de Sí. eso. Quédense tranquilos. A ver. Esperen que yo dejé Sí, por preparado. mientras yo les cuento que es un video Ah, que publicó Jordan en su Instagram la semana pasada, a raíz de un foro que se hizo en un conversatorio online en Brasil. Una de las preguntas que se le hizo fueron, por ejemplo, yo le pregunté qué cosas a él le hubiese gustado que su terapeuta hubiese hecho con él, o qué cosas, aspectos, habilidades, él sintió que sirvieron a él personalmente desde la terapeuta. Entonces, él a raíz de eso hizo hartos reels, y en este solo le pedimos autorización para ponerle subtítulos, lo vamos a publicar también. Pero acá le dejamos la experiencia de una persona que tiene más de 20 años y que tuvo desde los 3 años hasta la adolescencia terapia intensiva
de apraxia por fonodiólogo. Entonces, acá él tiene consejos buenos para nosotros que somos terapeutas, porque él ya lo vivió. Entonces, tiene el poder de decir lo que quería decir hace años atrás. Here are 4 things that can help build communication in childhood apraxia of speech. If you want to watch this whole video, go over to my YouTube channel for a full video. Number 1, we want to accept all forms of communication, because first comes communication, then comes verbal speech. And verbal speech should not be the primary goal. 2, we need to meet sensory needs. When anybody is sensory dysregulated, speech can be a lot more difficult. 3, motor helps motor. We don't want to restrict a child's movement and person's movement. Actually, research has shown that hand gestures can create speech neurons in the cerebellum of the brain. Number 4, childhood apraxia of speech must have a motor planning approach in speech therapy, according to research. Entonces, a mí me impactó mucho que él dijera, por ejemplo, que lo motor ayuda a lo motor, es decir, hay que dejar que los niños se muevan, hay que dejar que se muevan. Y lo otro es validar en el fondo todas las formas de comunicación, que era un poco lo que decía Anita y lo que también decía Jessica, porque una persona no se le entienda lo que hable, o sea poco claro, poco fluido, porque en apraxia igual hablamos de fluidez, porque los niños tienden a hablar bien segmentado, entonces igual hablamos de fluidez, y porque una habla sea poco clara, sea poco efectiva, sea poco fluida, no significa que su esfuerzo sea poco. Por lo tanto, Jordan, él dice en el fondo que también quiere tener momentos o situaciones donde él pueda hablar y no tenga que ser perfecto, y no por eso sea menos válido. Entonces, ahí yo tengo hartos apuntes, pero voy a hacer preguntas cortitas para las chicas. Una que me llamó la atención, que Anita decía que dentro de la terapia es muy importante confiar en la familia. Yo estoy completamente de acuerdo. Generalmente las familias de mis pacientes entran a sesión, yo les enseño algunas habilidades, refuerzos, se hacen muy partícipes. Pero creo que igual quizás debiéramos indicar que van a haber momentos en la casa para corregir y van a haber momentos en los que no hay que corregir, sino que hay que aceptar tal cual como está expresando el niño, porque los papás de repente dicen, no, cualquier momento en que él se equivoca, yo aprovecho de corregirle al tiro. Pero quizás esta constante corrección de, porque ellos saben que el niño lo puede hacer, en el fondo es como esta ansiedad de, si yo sé que lo puede hacer, yo sé que si lo corrijo lo va a poder hacer, pero tal vez hacerlo con esta intensidad hace generar un poco lo que decía Jessica, de generar como creencias negativas sobre las propias habilidades, o quizás invalidar un poco la forma en la que me estoy comunicando, o pucha, no es suficiente como lo estoy diciendo. De repente yo creo que lo que más se deja de lado, personalmente lo que yo creo que dejamos de lado las familias y yo como terapeuta, es ignorar un poco, y solamente por desconocimiento, por no poder, no tener como, no poder hacer tangible esta fatiga motora que ellos tienen. Sabemos que se cansan, pero no sabemos cuánto se cansan. Y yo creo que el desconocer eso hace que uno exija, 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 y genera este círculo vicioso de que, pucha, lo que yo digo no es suficiente, genera quizás sentimientos negativos. Entonces yo creo que ahí tenemos igual una gran tarea de, como terapeutas y familias, de bajar un poco la exigencia en algunos contextos, o sea, dejar algunos solamente para mejorar como motrizmente y otros para aceptar. Entonces, desde el video de Jordan y lo que vimos un poco, yo creo que desde la terapia fonoaudiológica nosotros lo que podríamos hacer es de repente no iniciar la sesión, cada sesión de terapia, con la presión de hablar, que era un poco también lo que decía Jordan en otros videos, como que él de repente se sentía muy presionado al llegar a la fono de que tenía que hablar sí o sí inmediatamente y hablar bien. Entonces, de repente, iniciar las sesiones validando lo que él quiere contar, acercándonos, quizás nos va a querer contar algo del colegio, de quizás de ahí podemos hablar un poco de vocabulario, pero validar una conversación con él donde lo que el niño o niña comunique sea válido y yo lo entienda y lo abrace, ¿cierto? Permitir que se muevan, permitir el movimiento, quizás moviéndose igual se van a expresar. Jordan lo que decía era que el movimiento ayudaba a expresarse y eso también es válido, es válido. Y lo otro igual creo que es súper importante que quizás podríamos integrar es desde un inicio, integrar vocabulario que tenga relación con los nombres de personas, de situaciones, de contextos sociales, de eventos, de acciones, porque uno no puede hacer un discurso, uno no puede contar algo si yo sé 500 sustantivos. Ya yo necesito saber nombres de personas, cómo se llaman mis compañeros, cómo se llama la profesora, cómo puedo decir las acciones que pasó, dónde pasaron los eventos.
y obviamente tener apoyo visual cuando esto sea muy difícil, o sea, tener como un repertorio de todas las fotografías de los compañeros. Entonces, si no lo puedo decir, te puedo mostrar quién es y luego te sigo contando la historia. Y esa también es una forma de validar que él pueda contar con otros apoyos. Eso, y desde la familia obviamente priorizar la comunicación por sobre lo verbal, regular igual las emociones. Si estoy muy alterado y me están presionando mucho por hablar, obviamente me va a costar aún más. Eso, eso por mi parte. No sé si ustedes también Hay quieren... algunos comentarios en el chat, no sé si los van a Sí, integrar. sí, no sé si ustedes Ya. quieren comentar algo antes de Sobre lo que estabas del chat. diciendo, Ujú. sí, sobre lo que estabas diciendo que pasa súper parecido en tartamudez, la familia, siempre en relación con la confianza en la familia, tenemos que, que verlo como, primero la familia tiene una muy buena intención que es ayudar a su niño o niña, ¿cierto? Entonces, partimos desde las fortalezas y de ahí vamos trabajando las debilidades. Entonces, en el caso, por ejemplo, de una familia que corrige muchas veces al día, desde lo positivo podríamos verlo como una familia muy comprometida, ¿cierto? En lo que va a trabajar. Entonces, esa es la fortaleza. ¿Y cómo podríamos, y lo que es lo personal, lo que hago es que dosificamos los momentos de terapia, pero de manera muy explícita, porque como la familia está muy comprometida, eh, muy comprometida y desea mucho dedicar tiempo al trabajo terapéutico, no sabe cómo dosificarlo. Entonces, esa es la ayuda que Claro, necesita de parte del terapeuta. Entonces, acordamos de manera muy explícita, por ejemplo, 10 minutos diarios, por ejemplo, o 2 o 3 veces al día, 5 minutos diarios. Y el resto del tiempo no vamos a hacer ningún tipo de corrección. Entonces, de manera explícita, explicar a la familia cómo dosificar la terapia. Entonces, esa confianza también va en que hacemos este acuerdo, ¿cierto? Porque le planteamos el problema que significa corregirle todo el día y generamos un acuerdo de cómo dosificarlo. Y de esa manera ayudamos a la familia a canalizar este recurso valioso que es su compromiso y deseo de apoyar al niño terapéuticamente con dosis que se adapten también a la rutina y a la realidad que ellos tienen, porque claro, por eso es que el acuerdo se hace con la familia. Eso quería aportar. súper. Gracias, Anita. Sí, quizás como para sumar a esto que sería más como un cambio de narrativa, ¿no? De no narrar siempre lo que le está costando o poner como, Mm, yo trabajo mucho con los nenes claro, como armar su propia historia, ¿no? Y esta historia tiene un título y una trama y bueno, cómo ir cambiando esa narrativa. Y creo que eso también va a ir de la mano del objetivo justo, ¿no? Si uno está, como les decía antes, todo el tiempo subiendo la perilla, sin tener en cuenta cómo está ese niño, ese día, también ese día, en ese momento, en ese contexto, vamos a estar como desajustando y generando no solo en el niño una situación estresante, sino también en la familia, en esta sensación de que siempre tienen que estar monitoreando, corrigiendo, dando como la herramienta terapéutica y desde mi lado lo que yo veo es que eso muchas veces impacta en lo vincular, ¿no? Me desvinculo desde el lugar de que te tengo que estar ayudando todo el tiempo y también a veces no estar ayudándote es la mejor ayuda que te puedo dar, ¿no? Sentarme y claro. simplemente jugar o simplemente compartir una situación social porque se dio y no porque tengo que estar ahí como corrigiendo o dándote el ejercicio justo que tenés que hacer en ese momento, ¿no? Mm, sí, 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 toda la razón. Gracias, Jessica. Hoy me voy con muchos apuntes. Sí, no sé, bueno, los que son colegas, fonoaudiólogos y atienden niños con apraxia, capaz que si nos quieren como dejar en comentarios si este conversatorio como, o mismo, había leído yo que había una mamá, como si replantearse, ¿no? Esto del abordaje, bueno, sea uno fonoaudiólogo o como familia, si habían contemplado estas cuestiones de habilidades sociales, no solo el habla, ¿no? Sí. Ahora quizás podemos ir a las preguntas del Paso chat. al chat. Sí. Dice una pregunta si tienen muchos pacientes con apraxia pura. Yo sí tengo pacientes con apraxia pura, he tenido. Ahora, es muy importante que la apraxia nunca va a ser 100% pura porque tiene muchas comorbilidades. O sea, de partida, el 98% de niños con apraxia tienen trastorno del desarrollo del lenguaje. Ujú. Entonces, que sea pura va a ser ese 2% y
y de todas maneras va a ser muy difícil corroborarlo, porque un niño que tenga poco repertorio lingüístico, ¿cómo vas a evaluar morfosintaxis expresiva, por ejemplo? Entonces, aunque sea 100% puro, va a costar como a edades avanzadas descifrarlo por un tema de competencia motora expresiva. Entonces, en el artículo de Chenowski del 2023 sale que el 90 no sé si 95 o 98 tienen teleexpresivo. Esa es la mayor comorbilidad de la apraxia. El No siguiente sé si había... dice, Ok, sí, sí es. No sí, estoy abriendo el el chat. siguiente, ya, entonces lo digo yo. Ya. El siguiente Ok. dice, hola chicas, buen día. Consulta, ¿cómo podríamos diferenciar las alteraciones de disfluencia por tartamudez o por apraxia? Acá yo creo que también nos puede servir la Anita. Dice, ¿cómo podemos diferenciar alteraciones de disfluencia por tartamudez o por apraxia? ¿Empezamos por las de tartamudez o por las de apraxia? O sea, es eh, que creo que la respuesta va a ser muy parecida, porque en el caso de apraxia, la diferencia es que esos... Sí, me parece que de repente en apraxia lo que se ve es que no hay tantas prolongaciones. Yo la verdad es que tengo muy poca formación de influencia, pero capaz que no están como esas prolongaciones con esa tensión, o prolongaciones, o los Sí, silencios, los bloqueos, ¿no? Eso no se sí, ve en apraxia, salvo que sea algo muy... Es como em, difícil, capaz de eso no se ve, o también, como decíamos recién de la comorbilidad, puede haber casos que haya apraxia y tartamudez, sí, también puede pasar, sí, pero sí. de repente, Perdón, que sí. justo cuando estaba hablando me entró una llamada, entonces por eso me quedé callada, Ah, disculpen. Ah, Ya. Entonces, ocurre que en el caso de la tartamudez, ¿no es cierto? Estos momentos de repeticiones, que son, creo que los que más se parecen a la apraxia, son mm, por esta, como nosotros le decimos a los niños, por este wifi que se cortó, ¿no es cierto? Entonces, el niño repite. Pero en el caso de la apraxia son más bien tanteos articulatorios. El niño está sí, intentando, ¿no es cierto?, eso, producir un sonido. sí, Entonces, esa diferencia es lo que nos ayuda a diferenciar cuánto es tartamudez y cuánto es sí, bloqueo, que ahí la Rosy o la otra, perdón por Silvina. olvidar los nombres de las colegas, y Silvina podrán aportar mejor a cómo se ven estos tanteos que son diferentes a las sí, repeticiones por el corte y los, de... sí, y los tanteos, como decía Rocío, son inconsistentes, eso sí lo vamos a notar en un nene con Eso, apraxia. Sí, Es, eso. funda- es fundamental formarse tanto, yo siempre en las jornadas que brindo lo digo, ¿no? También más allá, pasa a veces que uno se polariza y uno se forma mucho en apraxia o se polariza y se forma uno mucho en tartamudez o en algún otro diagnóstico. Y creo que una de las mejores, creo que consejos o herramientas es tratar de formarse en un amplio espectro. Más allá de que, por ejemplo, yo no me dedico a tartamudez, sí tomé formaciones, por lo menos para saber identificar y derivar alguna colega como Anita que esté especializada en tartamudez. Pero me parece que mínimamente uno tener información que a veces, no sé, acá en Argentina, no sé en otros países, pero con esto de la tartamudez, los fonoaudiólogos tenemos también como ciertos, no sé, ciertas cuestiones de no querer, no, me formo en apraxia, pero no me formo en tartamudez. Yo pasé muchos años hasta que me empecé a formar en tartamudez, fue el año pasado, entonces, y la verdad que y ahí pude, cuando me formé en tartamudez, pude ampliar mi mirada también, ya desde el año anterior, a brindarle a las familias pautas, como decía Anita, de tartamudez. Obviamente que no les compartía que era de tartamudez, pero sí que tengan en cuenta los turnos, no estar como corrigiendo todo el tiempo el habla, sino que también validen el intercambio. Y yo todos esos consejos los pude brindar una vez que me formé en tartamudez y empecé como a fusionar los conocimientos y a darme cuenta, por eso también la invitamos a Anita, porque vemos como muchos puntos en común. Sí, yo al menos siento que esa pregunta igual se repite, o sea, a mí me la han hecho bastante, es como, ¿cómo sé si ese como repetición es como de un tartamudeo, por así decirlo, o de apraxia? Y es lo que decía Anita, que es como, que me gustó eso, no lo había escuchado, como que en la tartamudeo entonces como que ustedes explican que hay como un wifi que se interfiere. En la apraxia es como un ensayo, es como son ensayos falsos. De hecho, si ustedes ven videos de Eso. Jordan, a Jordan le pasa mucho y dice, por ejemplo, el otro día quería decir reflexión y decía,
reflections, pero es como un tanteo, una búsqueda consciente para mejorar la producción que estoy haciendo. Y eso también lo que yo creo que genera harta fatiga. La Camila Hernández dice que es relevante la importancia del terapeuta ocupacional. Obviamente sí, sí, más encima hay solo un estudio que analiza la dispraxia motora como comorbilidad en apraxia del 2018, creo. Son como 10 niños, no son tantos los niños que fueron evaluados, pero de esos como 10 niños, 8 tenían dispraxia motora. Entonces, podríamos un poquito extrapolar a que sí, la gran mayoría la va a necesitar, obviamente que sí. Hay gente que está agradeciendo por el encuentro. Ay, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Sofía dice, soy Fono de Chile, para mí es primordial el trabajo desde el enfoque funcional. Sí, trabajar términos de uso, frecuencia y funcional, como decir el nombre o lo que decían de nombrar a la persona de su entorno. Sí, yo igual creo que eso es muy importante. Kenny también agradece los temas visualizados como familia. Disculpa, quería agregar ¿Sí? una sola cosa, que hay el Dale. tema de la funcionalidad, recordar siempre que se puede acordar con la familia que es funcional, porque lo que es funcional para un niño no va a ser necesariamente funcional para otro niño, eso no solamente. Sí, sí, de todas Mm. maneras, sí, de todas maneras, sí. De hecho, yo les digo a la familia como, ya, pero, porque los papás de repente quieren que el niño diga cosas. Y les digo, ya, pero ¿el qué quiere decir? Como, Ah. ¿cuándo él se frustra? Porque muchas veces ellos que dicen, no, es que queremos que diga esto es lo más importante para él. Ya, pero cuando él se frustra, ¿qué es lo que no le salió? ¿Por qué esa palabra no está en la lista? Porque quizás son más funcionales, hay que hacer ahí como un mix de palabras. Un consenso. Claro, eso, un Un consenso, sí. consenso, un consenso familiar. Y después yo como terapeuta selecciono ya, pero a ver de aquí, ¿qué es lo que puedo lograr con estas palabras? Porque igual, al menos en apraxia y yo en fonoaudiología siempre digo, nosotros no enseñamos palabras, enseñamos habilidades. Y en mi terapia, mis pesas, así como en el gimnasio, en terapia mis herramientas son las palabras, son las que me permiten generar aprendizajes. Acá una mamá dice, tratamos de no estar corrigiendo a Cata todo el tiempo, sabemos que en momentos se puede y otros no. Sí, eso es verdad. Genera frustración innecesaria. Hay un cuadrito de diferenciación entre TSH y ponene apraxia. ¿Esto es así? No entendí la pregunta, Antonella Mayer. Hay un cuadrito de diferenciación. Parece que pregunta si es que hay algún cuadro de diferenciación, entiendo. Pues no, El que dice Claro, vos habías, no sé si era con Apraxia, creo que vos en algún momento en tu Instagram, en tu cuenta habías compartido, ¿puede ser algún cuadro? No, en el año pasado, no sé si hará referencia a eso, que había no me acuerdo si, no, creo que es eso lo que pregunta. pero espera, que soy apraxia dice, muy buenos saludos, saludos al sur de Chile. Sí, no entiendo la pregunta porque dice diferenciación entre TSH y propone, o sea, como entre los distintos Entre los TSH. distintos, yo entiendo eso. Yo entiendo Sí, o sea, claro, yo tengo uno que es como de trastorno fonológico y ese. apraxia. Yo creo, no sé si hacía Sí, referencia quizás a se ese, yo me refiere a acordaba de ese. ese. Sí, Mm. es como un cuadrito que uno puede hacer como con literatura, no hay, o sea, Lo no podés entiendo la pregunta. compartir más tarde, ¿Quieres que lo lo podés comparta acá compartir después? más ¿Cuál es tarde la en tu cuenta de pregunta? Instagram para que lo puedan. No, ella dice, es un cuadrito de terminología de Melina Docampo, Ah, 2024. Lo voy a buscar. Lo vamos a buscar. igualmente vos después, si no en tu Instagram, compartí la Sí, traducción que habías hecho. sí, igual es aprovecho de lo que ella dice, es súper importante mencionar que uno nos va, esto ya es muy fonoaudiológico, si ya nos alejamos un poco como de la familia y etcétera, es que dentro de la fonoaudiología, según los autores, tienen sus diferentes tipos de clasificación. Por ejemplo, el concepto de retraso motor del habla es un concepto que desarrolló Triberg, el concepto de trastorno fonológico inconsistente viene solamente desde la Bárbara Dodd, entonces según como la corriente de cada autor, que son obviamente grandes personas y tienen sus fundamentos para hacer estas características diagnósticas, uno igual se va a encontrar con distintos cuadros. No es como que uno sea cierto y el otro no, sino que va a depender obviamente del fundamento que ellos coloquen y uno elige qué es lo que uno le hace más sentido.
Entonces, también tener siempre en consideración eso. Por ejemplo, cuando yo publiqué ese de trastorno fonológico inconsistente, viene de la clasificación de la Bárbara Dodd, que probablemente otro autor quizás no lo considera. Entonces, igual Claro. siempre tener en claro eso, que van a haber diferentes pensamientos según el autor, que siempre tienen un fundamento, obviamente. Sí, hay que ver uno con quién se casa en el fondo. Eso, eso. Bueno, acá Dice en esta diapositiva, sí, perdón. No, que dice que si pueden dar los Instagram, pero creo que tú tenías Ah, como, hay una diapo con los ahora, Instagram. y ahora viene. Sí, allá, pero Ahora. termina nomás, Silvi. Acá en esta presentación les dejamos los links, ¿sí? Ahora después lo vamos a subir a las cuentas de Instagram también para que lo puedan descargar. Son distintos folletos de Apraxia Kids que están en español, son recursos que están en español para compartir, se puede compartir en las escuelas, con familiares, con otros profesionales, ¿sí? Para difundir acerca del diagnóstico de la apraxia. También cómo comunicárselo a compañeros de la escuela, ¿sí? O del kinder, de los niños. Entonces, nos parecieron como útiles para compartirles a ustedes, ¿sí? A ver. Ah, mira, Kenis dice, sí, lo hicieron, bueno, muy bien, para el 14 de mayo. Súper. Bueno, en Chile está la asociación de las mamás, están ahí presentes, ¿no? De Soy Apraxia, eso es súper útil, la verdad que acá en Argentina por el momento no Acá está son pasando. grandes las mamás, son mamás leonas. Llegaron al Congreso, hicieron que fuera ley que el 14 de mayo fuera praxia del habla infantil y quieren Es un incluirlo para el decreto. montón. Yo creo que lo Creo van que a es el lograr. primer país de Sí, Latinoamérica que lo logró. sí, sí, sí. Súper Son unas importante. grandes. Y del sur de Chile, descentralizando. Ah, sí, en el sur de Chile. Sí, Está presente, Soy Apraxia, muy bien. Bueno, ¿no? Después de lo que veníamos hablando de las reuniones que tuvimos con las chicas, ¿sí? Con las demás, tanto con Anita como con Jessica, como que tratamos de resumir un poco la jornada de hoy en esta frase, para cerrar, ¿no? Para que un tratamiento en apraxia del habla infantil, ¿no? Bueno, sea exitoso, ¿sí? Tiene que poder brindarle a los niños las herramientas adecuadas, ¿sí? A sus necesidades, un poco también lo que decía Anita, dependiendo del niño, porque no van a ser no todos los niños son diferentes, y más allá de que capaz que obviamente comparten el diagnóstico, eso también hace mucho hincapié Strand, en que ningún niño con apraxia va a ser igual al otro, ¿no? Entonces, que las herramientas se adecúen a sus necesidades para que su comunicación, ¿sí? Sea eficaz. Y ahí nos acordamos de una de las primeras diapositivas donde, ¿no? La comunicación abarca también todo, el lenguaje, ¿sí? La lengua y el habla. Y creo que ya estamos finalizando. A ver, le voy a sí. pasar. Hay hartos agradecimientos. ¡Ah! Nos faltó esto. Bueno, un poco vos Casi hablaste también. cerramos. Sí. Nos Casi cerramos, se esta nos es una fue. invitación para, esto sí es exclusivo para fonoaudiólogos. La idea que pensamos con RO es hacer un grupo de estudio. Es una actividad gratuita, ¿sí? Sí. Justo nombraste vos el paper recién, que hablábamos esto de la comorbilidad. La idea es empezar con ese paper y poder reunirnos vía Zoom para poder dialogar acerca y discutir acerca de ese paper. Así Exacto. que después lo vamos a compartir también por el grupo de Estudiando Apraxia del Habla, así que un poco es invitarlos a los fonoaudiólogos que se quieran sumar. La idea es el 29 de junio, hay tiempo para que puedan leer el paper y Ujú. eh, poder seguir generando espacios para hablar sobre apraxia nosotros los fonoaudiólogos, que yo siempre digo que viajar a Chile también me ayudó, bueno, no solo obviamente a incorporar conocimientos desde lo técnico de apraxia, desde la teoría o desde todo, evaluación y tratamiento, sino en poder hablar con otros colegas de toda Latinoamérica y notar de que todos tenemos las mismas preocupaciones, las mismas preguntas, más allá de que uno piensa que solo pasa en el país de uno, y no, la realidad es que uno después hablando con colegas de otros países, por lo menos de acá de Latinoamérica, nos pasa lo mismo, básicamente las mismas situaciones. Así que es genial poder aprovechar la tecnología, esto de Zoom, para poder reunirnos y nada, y mejorar nuestras prácticas, sobre todo con los pacientes, en el caso, bueno, de nosotros de fonoaudiólogos,
y siempre más allá de mayo poder seguir hablando de apraxia. Sí, así que ya saben, colegas, si están interesados, nos vamos a juntar una vez al mes, a fin de mes. Vamos a tener un mes para leer un artículo. No se preocupen si hay dificultades con el inglés, porque la idea es resolverlo en conjunto y tampoco se preocupen tanto por el desconocimiento en torno a la metodología, ya que Silvia igual es profesora docente universitaria y yo estoy cursando un magíster en investigación, entonces igual tenemos un mínimo de habilidades y conocimientos para ayudar a resolver y ver si un paper es de calidad, poder analizarlo bien y de esta manera extrapolar los conocimientos actualizados en nuestra práctica clínica desde una vereda de compartir, de humildad y no desde una dominante de qué es lo que hay que hacer o no, sino que desde el compartir y crecer. Eso. Bueno, ahí están nuestras cuentas de Instagram, vamos a ir compartiendo los recursos, también, bueno, ya ahora voy a cortar la grabación, lo vamos a subir a YouTube, por mismo si después lo quieren volver a ver completo o si quieren repensarlo, pero bueno, la idea de este conversatorio era un poco traer este tema y poder pensarlo, no solo nosotras, brindar desde lo teórico, mismo Jessica o Anita, sino también como empezar a hablar esto de cuestiones más allá de lo motor del habla en apraxia y también de las emociones, de las habilidades sociales, y era un poco empezar entre todos a visualizarlo, ¿no? Y a poder también ponerlo en palabras y tenerlo en cuenta, porque también si ya uno lo empieza como a escuchar, es como que empieza a interiorizarse, buscar, pensar, y esto puede seguir avanzando. Así que esa fue un poco la idea de este conversatorio. Muchas ¿Sacamos una gracias. foto Bueno, final antes de ay, que sí, se espera vayan? que yo tengo que, voy a parar, espera, stop. Así puedo, pues no voy a poder visualizar a todos.